Feliz día martes, hermanos y hermanas, les habla Teo Hernández. En este día voy a compartirles la palabra de Dios, comenzando con la primera lectura y el Santo Evangelio. Y también pues al final vamos a recitar nuestro salmo y hacer una oración. Y en este momento, mis hermanos, pues yo les pido que abran sus corazones, su entendimiento, para escuchar de la palabra de Dios, de estos mensajes que cada día nosotros, ¿verdad?, les llevamos a cabo hasta sus hogares a través de esta su radio Fuerza Salvadora, para que muchos de ustedes, mis hermanos, también les enseñen a otros el método para poder escuchar de la palabra de Dios. Yo sé que hay mucha gente, ¿verdad?, que no se interesa por las cosas de Dios, pero si uno insiste con ellos, si uno les haga de cuenta que pareciera un disco rayado, porque las personas necesitan casi decirles uno constantemente las palabras como si fuera para un niño, ¿verdad? Porque los niños, si usted les dice diariamente lo que tienen que hacer, los niños van aprendiendo poco a poco. Y así las gentes mayores, ¿verdad?, que muchas de las veces viven en un mundo totalmente diferente, que no les gusta escuchar de Dios, no les gusta que les hablen nada de la iglesia, solamente cosas que a ellos les interesen, cosas del mundo, cosas que en realidad pues en un futuro no les va a servir de nada. Así es que pues todo eso, mis hermanos, nosotros necesitamos cada día instruir a nuestras familias, a nuestros amigos, compañeros de trabajo, a quien quiera que usted se encuentre por allí, hábleles de la palabra de Dios. Es esencial la palabra de Dios para vivir constantemente en el Señor. Si nosotros nos alejamos del Señor, nos vamos a volver unos demonios. Así es que, por eso, si nos damos cuenta cómo está el mundo se encuentra sin Dios. Por eso este mundo, ¿verdad?, se está yendo hacia abajo. Nosotros necesitamos hablarles del Señor, especialmente si nos damos cuenta cómo los gobernantes dicen tener mucha inteligencia, ser muy inteligentes. Claro que sí, tal vez, pero no preguntan de Dios absolutamente nada, ni tienen conversación con Dios, no hacen oración ante Dios, no hacen nada. Entonces, por eso es que este mundo se está yendo hacia abajo y nosotros necesitamos hablar con Dios para que Él cambie sus corazones, les mueva a ser personas diferentes, a ser personas de Él, que no se pierdan en este mundo. Eso es lo que a nosotros nos toca hablarles, a nuestros hermanos y hermanas, para que cambien su modo de vivir y su modo de ser. Voy a compartirles la primera lectura, y la primera lectura la vamos a encontrar en el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículos del 1 al 13. Y la leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquellos días dijo el Señor a Samuel: ¿Hasta cuándo vas a estar triste por Saúl? Yo ya lo rechacé, y él no reinará más sobre Israel. Ve a la casa de Jesé en Belén, porque de entre sus hijos me he escogido un rey. Llena pues tu cuerno de aceite para ungirlo, y vete. Pero Samuel le replicó: ¿Cómo voy a ir? Si Saúl se entera, me matará. El Señor respondió: Lleva contigo una ternera y di: vengo a ofrecer un sacrificio al Señor. Invita a Jesé al sacrificio, y yo te indicaré lo que has de hacer. Luego ungirás al que yo te señale. Hizo Samuel lo que el Señor le había dicho. Cuando llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirlo, temerosos, y le preguntaron: ¿vienes en son de paz? Les respondió: sí, vengo a ofrecer un sacrificio al Señor. Purifíquense y vengan conmigo al sacrificio. Luego purificó a Jesé
y a sus hijos, y los invitó también al sacrificio. Cuando se presentaron ante él, al ver a Eliab, el hijo mayor de Jesé, Samuel pensó: este es, sin duda, el que voy a ungir como rey. Pero el Señor le dijo: no te dejes impresionar por su aspecto ni por su gran estatura, pues yo lo he descartado, porque yo no juzgo como juzga el hombre. El hombre se fija en las apariencias, pero el Señor se fija en los corazones. Entonces Jesé llamó a su hijo Eliab y lo hizo pasar ante Samuel, el cual le dijo: tampoco a este lo ha escogido el Señor. Jesé hizo pasar a Samá, pero Samuel le dijo: a este tampoco lo ha elegido el Señor. Así fueron pasando ante Samuel 7 de los hijos de Jesé, pero Samuel le dijo: ninguno de estos es el elegido del Señor. Luego le preguntó a Jesé: ¿son estos todos tus hijos? Él respondió: falta el más pequeño, que está cuidando el rebaño. Samuel le dijo: hazlo venir, porque no nos sentaremos a comer hasta que llegue. Y Jesé lo mandó llamar. El muchacho era rubio, de ojos vivos y buena presencia. Entonces el Señor dijo a Samuel: levántate y úngelo, porque este es. Tomó Samuel el cuerno con el aceite y lo ungió delante de sus hermanos. A partir de aquel día, el Espíritu del Señor estuvo con David. Samuel se despidió y regresó a Ramá. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esta lectura a mí me encanta porque así somos los hombres, así somos casi toda la gente. Nos fijamos en las apariencias, en cómo aquel ha de ser, nomás por ser bello, por ser de buena apariencia, por vestir bien, por tener tal vez bienes materiales, o a veces nos fijamos en eso. Pero Dios rechaza todo eso, como lo podemos ver aquí. Eliab, este muchacho hijo de Jesé, era un hombre muy grande, muy alto, muy bien parecido. Y cuando lo vio Samuel, pues dijo: sin duda, este va a ser el que voy a ungir como rey. Pero no era así. El Señor le dijo: ustedes los hombres se fijan en las apariencias, pero el Señor se fija en el corazón. El Señor se fija en el corazón. Y ojalá también nosotros nos fijáramos en el corazón de las personas, no en su apariencia, no en los bienes materiales que tenga, no en lo que pueda hacer aquella persona o no pueda hacer. Tiene que fijarse uno en el corazón, que realmente es lo que va a valer la pena en el futuro. Como, hagan de cuenta como cuando uno, ¿verdad?, va a contraer matrimonio con una mujer o viceversa, una mujer con un hombre. Nos fijamos muchas veces en su belleza, pero su corazón tal vez es una pudrición. Son mujeres libidinosas o hombres libidinosos que les gusta andar con uno y con otro, o con una y con otra. Y esto, pues con el futuro, ¿verdad?, cuando las personas contraen matrimonio con una mujer o con un hombre así, pues les va mal en la vida. ¿Por qué? Porque no se fijaron en el corazón, sino en la belleza, en cómo la mujer es en realidad. Eso es en lo que nos deberíamos de fijar, no tanto en lo hermoso de la persona. Sin embargo, el rey David era un hombre bien parecido, era un hombre escogido por Dios. No era un hombre como Eliab, tal vez. Eliab, como dice aquí la palabra de Dios, era un hombre muy bien parecido, muy alto. Pero Dios, mis hermanos, como les digo, se fija en el corazón. Él se fija en quién va a encontrar de buen corazón. Si nos damos cuenta, ¿verdad?, muchas veces no leemos todas las lecturas de las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento. Mucha gente,
cuando comienza a leer las Sagradas Escrituras, comienza con el Nuevo Testamento. Está bien, pero hay que volverse atrás para leer el Antiguo Testamento. Esos bellos libros de Samuel, primero y segundo libro de Samuel, son muy hermosos. Nos habla del reinado de Saúl y del reinado de David. Primeramente fue Saúl. Este Saúl fue muy malo ante Dios. Hacía las cosas a su modo. Cuando Dios le mandaba decir a través de Samuel que hiciera las cosas como él se las decía que las hiciera, él hacía las cosas a su modo. Él quería hacer los sacrificios, cuando los sacrificios solamente los podía llevar a cabo un sacerdote, y él los quería llevar a cabo, y hacía las cosas a su modo. Si Dios le decía que no fuera a la guerra porque iba a perder esa guerra, a él no le importaba. Él mandaba a sus soldados y comenzaba a combatir. Y Dios no quería eso, quería gente obediente, y todo el tiempo ha sido así. ¿Ustedes creen que Dios está contento hoy en la actualidad con los gobernantes de este mundo? Vemos cómo se han portado todos los gobernantes. Quieren poder, no quieren que Dios les dé órdenes de cómo ellos deben moverse o deben de ser en esta vida. Este gobierno de aquí de Estados Unidos vemos que está totalmente echado a perder. Ojalá y esto cambie, porque si no hacen caso, si continúan siendo y llevando a cabo su trabajo como lo están llevando a cabo, pues esto va a terminar muy mal. Pedimos también por estos países que están viviendo en tanta pobreza, los iraníes, estos que han salido a las calles a protestar contra el gobierno, ¿verdad? Porque el gobierno pues tiene los precios tan altos que ya no les alcanza ni para comer. Mis hermanos, ¿qué sucede con estos gobiernos? Y es que no tengan lo suficiente para ayudar a sus ciudadanos, sí lo tienen, pero se enriquecen ellos, todas sus riquezas son para ellos y solamente para ellos. No piensan en nadie más que en ellos. Y por eso la gente sufre, por eso la gente, ¿verdad? Pues no tiene lo suficiente para llevar a sus hogares, para mantener a sus familias. Todo eso está pasando hoy en la actualidad. Pidamos a Dios para que todo esto cambie, que todo lo que está sucediendo en el mundo entero es, como les digo, por los gobiernos. Este rey Saúl, el que rechazó a Dios, lo rechazó por su maldad. ¿Ustedes creen que Dios hoy en la actualidad está contento? Claro que no. Dios, mis hermanos, está muy enojado, pero nadie hace nada para que esto cambie, para que esto dé una vuelta. Pidamos a Dios, mis hermanos, para que las personas realmente vean por los demás, no solamente por ellos. Y este Saúl era uno de ellos, que pensaba en él, en tener poder y más poder. Pero Dios por eso lo rechazó, y por eso le dijo a Samuel: ve a la casa de Jesé y lleva el cuerno lleno de aceite para que unjas al nuevo rey. Este que yo te indique, este va a ser el nuevo rey que reinará en Israel. Y Dios amó mucho al rey David. Desde el momento en que fue ungido, Dios lo amó. Dios lo tuvo siempre entre sus manos, porque el Señor lo cuidó y lo protegió. Obviamente que cuando el rey David le fallaba a Dios, pues le daba su merecido, como también nosotros recibimos un merecido de Dios de vez en cuando, ¿verdad? Y no lo aceptamos. El rey David lo aceptó todo, absolutamente. Él no se enojaba cuando Dios lo reprendía, y nosotros nos enojamos por cualquier cosa que nos sucede en la vida, pero no nos damos cuenta que el Señor quiere que volvamos a Él, que no andemos dispersados como las ovejas, ¿no? Él nos quiere vueltos a Él.
que nuestro corazón sea para Él. Eso es lo que hizo con el rey David. Lo cuidó y lo protegió desde el momento en que Él dijo: este va a ser mi rey. ¿Por qué, mis hermanos? Si recordamos las lecturas, el primer rey de Israel fue Saúl. Este fue el primer rey que Dios le presentó al pueblo de Israel, porque ellos pedían un rey. Dios no estaba de acuerdo con que tuvieran un rey. Todo el tiempo rechazó esta idea, pero ellos quisieron rey para que los guiara, para que fuera por ellos a la guerra, ¿verdad? Pero Dios les decía: no está bien, porque ese rey que ustedes están pidiendo los va a maltratar, va a tomar a sus hijos y a sus hijas como esclavos. Entonces, por eso Dios rechazaba la idea, ¿verdad? Y esto es lo que comenzó haciendo este rey Saúl. Por eso es que Dios lo rechazó. Y el rey David era todo lo contrario. El rey David siempre buscaba el bien para su gente, para la gente de Israel y de Judá. Siempre los quiso y siempre les dio lo que ellos necesitaban. Por eso es que toda la gente lo apoyaba. Cuando él iba a las guerras, ¿verdad? Dios siempre estaba con él y la gente también. La gente nunca lo rechazó hasta el momento en que le falló a Dios. Que Dios le dijo que así como él había tomado una mujer, teniendo él tantas mujeres, ¿por qué tenía que meterse con la única mujer de un hombre? Pues este hombre era todo lo que tenía, esa mujer, y la amaba, y se la quitó. Por eso Dios, mis hermanos, a veces nos da nuestro merecido y nos hace ver nuestros errores. Al rey David le hizo ver su error grande, fue un error muy grande que cometió. Más adelante tal vez ustedes van a escuchar de estas bellas lecturas, que en realidad son bellas porque nos hacen reflexionar para que nosotros no hagamos tales barbaridades que nos ponen en mal con la familia, nos ponen en mal con gente que nos habla bien. Por eso, hermanos, tenemos que llevar una vida recta con Dios, una vida que a Él le agrade. Que nosotros, mis hermanos, sí, obviamente somos pecadores, pero tampoco seamos unos desgraciados, que cualquier gente que nos ve por ahí ni nos quieren ver por nuestra maldad. Llevemos una vida recta en Dios, amémosle como Él nos ama, ¿verdad? Busquémosle todos los días de la vida si es necesario. Nunca nos olvidemos de que hay un Dios ahí esperándonos para que nosotros vayamos y le busquemos. Ahora voy a compartirles el Santo Evangelio, y el Santo Evangelio lo vamos a encontrar en el Evangelio de San Marcos, capítulo 2, versículos del 23 al 28. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un sábado, Jesús iba caminando entre los sembrados, y sus discípulos comenzaron a arrancar espigas al pasar. Entonces los fariseos le preguntaron: ¿por qué hacen tus discípulos algo que no está permitido hacer en sábado? Él les respondió: ¿no han leído acaso lo que hizo David una vez que tuvo necesidad y padecían hambre él y sus compañeros? Entró en la casa de Dios en tiempos del sumo sacerdote Abiatar, comió de los panes sagrados que solo podían comer los sacerdotes, y les dio también a sus compañeros. Luego añadió Jesús: el sábado se hizo para el hombre, y no el hombre para el sábado, y el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los fariseos, ¿verdad?, en aquel tiempo se fijaban en todo lo que hacía Jesús, pero en esta ocasión se fijaron en lo que estaban haciendo sus discípulos. Y le preguntan a Jesús: ¿por qué tus discípulos hacen algo
que está prohibido hacer en día sábado. Cualquier cosita, hermanos, estos estaban atentos a ver en qué fallaba Jesús. Y en realidad, pues sí estaba prohibido por la ley que Dios había impuesto para el pueblo de Israel. Él tenía impuesto que el día sábado no podía hacerse ninguna clase de trabajo. Nada, absolutamente. Era un día dedicado para Dios. Pero estos iban caminando, dice que iban por un sembrado. Y yo me imagino que pues tuvieron hambre. Pero ahí comenzaron a arrancar las espigas de trigo y empezaron a comérselas. Y no sé cuántos de ustedes, hermanos y hermanas, han comido de las espigas de trigo. Es algo bien sabroso, está bien bueno. Pero esto, como les digo, estaba prohibido para todos los israelitas. Una gente pagana, pues a ellos les importaba un comino, lo que Dios pensara. Los paganos no conocían de Dios, pero el pueblo de Israel conocía de Dios. Y ellos no podían hacer cualquier cosa, ¿verdad, mis hermanos? Nada más porque a ellos se les ocurría. No, especialmente el día sábado. El día sábado era dedicado para Dios. Y cualquier persona que llevara, por ejemplo, que llevara su burro o su burra a pastar, o su ganado, o cualquier cosa que ellos comenzaron a hacer, tratándose de esforzarse, pues obviamente que era un pecado. Y Dios lo miraba mal. Pero ya no era tanto Dios quien lo miraba mal. Estas cosas en realidad, mis hermanos, se fueron saliendo de control. La gente de Israel ya no hacía las cosas como debían de haber sido. Solamente que los fariseos, maestros de la ley, sacerdotes, ancianos, todos los que estaban encargados del culto, pues ellos hacían las cosas a su modo. Ya no hacían las cosas al modo de Dios. Ellos volteaban todo para que la gente lo hiciera, pero ellos no querían mover ni un solo dedo. Imponían trabajos muy pesados a las personas, pero ellos no hacían nada. Y esto es en lo que se fijaba Jesús, que ellos imponían cosas, imponían trabajos, imponían diferentes actividades para el pueblo de Israel, pero ellos no movían ni un dedo. Y entonces aquí la respuesta de Jesús les dice: ¿no han leído acaso lo que hizo David una vez que tuvo necesidad y padecía hambre, él y sus compañeros? Entró en la casa de Dios en tiempos del sumo sacerdote Abiatar, comió de los panes sagrados que solo podían comer los sacerdotes, y les dio también a sus compañeros. Hermanos, como les digo, estos bellos libros de Samuel y también los libros de los reyes nos hablan de todo esto, de todo lo que sucedió con el rey David cuando él fue perseguido por su propio hijo y luego regresa ya después de haber huido de su hijo. Él llega hasta Jerusalén y luego, como lleva hambre él y sus compañeros, entran a la casa de Dios. En aquel tiempo, dice la palabra de Dios, era sacerdote Abiatar, que estaba a cargo del templo. Y entonces, como tenía hambre, pues no había nada que comer. Solamente se encontraban ahí los panes consagrados para Dios. Y este sacerdote les dice: se los pueden comer si no han pecado ni han tenido relaciones sexuales. Al menos no pueden comerlos. Y se los da a comer. Y Jesús ve bien esto. Y la gente de Israel en aquel tiempo lo miraba bien, porque no había hecho algo que estaba en contra de la ley. Simplemente que el hambre que se siente muchas de las veces, Dios permite, mis hermanos, que inclusive de las cosas sagradas, de las cosas que están solamente para los sacerdotes,
uno también las puede comer siempre y cuando no haya caído en el pecado, como se nos pregunta aquí el sacerdote Abiatar. Por eso, hermanos, la otra respuesta que les da Jesús, luego añadió Jesús, el sábado se hizo para el hombre, y no el hombre para el sábado, y el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Y el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Dios es dueño de todo. Todo le pertenece a Dios. Nada que nosotros tengamos en esta vida, inclusive los bienes materiales que tenemos, no estemos pensando que nosotros los hemos conseguido por nuestra fuerza o porque así lo quisimos. No, es Dios mismo quien Él permitió que tengamos lo que tenemos. Dios nos lo dio. Y Dios es dueño de todos los días. Y aquí les dice claramente, el Hijo del Hombre es dueño del sábado. Mis hermanos, nosotros no somos hechos para el sábado. El sábado se hizo para nosotros. No podemos, como en aquel tiempo, ¿verdad? El Antiguo Testamento, el sábado, como les digo, era como para nosotros hoy el domingo. Ojalá y todo el mundo lo mirara de esa manera. Todo el mundo estuviera en el templo el día domingo. Pero no es así. Se interesan más por sus negocios, por sus empleos, por ir a alcoholizarse con sus amigos, hacer fiestas. Todo eso es lo que se interesa a la gente hoy en la actualidad. Pero las cosas de Dios, allá, que vayan los viejitos, que vayan los niños, que vayan las mujeres. La gente piensa así, la verdad, mis hermanos. A mí me causa risa eso, pero le he hecho invitación a muchos compañeros del trabajo para que vayan al templo. No, dicen, eso es para los viejos, eso es para las mujeres, eso es para los niños. Ustedes se pueden imaginar. En realidad, ojalá y que el día que ya estén para partir de aquí hacia la presencia de Dios, Dios no les vaya a decir, ya cuando estén allá con Él, pues tú porque no me hiciste caso, vas para abajo. ¿Se imaginan? Por eso tenemos que pensar, mis hermanos, Dios tiene el poder para dar o hacer con la persona lo que Él le dé su gana. Él es el dueño de todo. Nosotros solamente somos sus criaturas. Y si nosotros continuamos siendo rebeldes en contra de Dios, pues Él también va a ser rebelde con nosotros. Él les advertía al pueblo de Israel. Todas estas cosas que les decía eran realidad. Todos estos israelitas se creían y se creen todavía hoy en la actualidad los únicos del mundo. Se creen que solamente Dios es para ellos. Todavía continúan en esa espera de su rey que vendrá a salvarlos. En realidad, hermanos, ese rey ya vino y aquí está entre nosotros. Pero ellos siguen en su negación. Siguen negándolo. Yo no sé en qué mundo viven. En realidad, si Dios quiere que todavía vivan así. Pero pues nosotros, mis hermanos, solamente nos queda seguir orando, seguir pidiendo a Él, porque este mundo cambie, porque este mundo sea diferente, porque las personas más que todo, y que no haya tanta libertad, porque hay tanta libertad hoy en la actualidad, que ya cualquier gente quiere hacer lo que le da su gana, y entonces, pues a Dios lo estamos haciendo enojar cada día más, con nuestras acciones. Y no, hermanos, tenemos que tener un cambio ante Dios para que Dios nuestro Señor vea por nosotros siempre, nos guíe siempre y sea Él quien vaya abriendo camino para nosotros, para no tener tantas dificultades en la vida. Dificultades siempre las va a haber, obviamente, pero si llevamos esas dificultades en el Señor, si las ponemos en sus benditas manos, Él siempre nos va a ayudar, nos va a proteger.
Cuando estos apóstoles y sus discípulos iban por esos sembrados comiendo, Él los defendió. Estos les aseguro que esos fariseos ya iban enojados, ya iban como con las ganas de llevarlos para enjuiciarlos por eso que estaban haciendo. Pero Jesús los defiende, mete su ayuda por ellos. ¿Y nosotros qué hacemos, hermanos? ¿Verdad? Continuamos siendo rebeldes. Cada que Dios nos defiende de tantas cosas, cada que Dios nos ayuda con nuestras dificultades de este mundo, todavía aún así somos rebeldes. Al igual estos apóstoles, ellos eran ayudados por Jesús y Jesús les ayudaba sin pensarlo porque los amaba. ¿Ustedes creen que hoy en la actualidad Él no nos sigue amando? Él nos ama y busca nuestro bien siempre. Y Él siempre va a acompañarnos, a ser nuestra guía, a sacarnos de cualquier dificultad. Cuando nosotros tenemos dificultades, el primero que acudimos es a Dios. ¿Quién más? Cuando tenemos un problema, Él es el que nos saca adelante. Cuando tenemos un enfermo, mis hermanos, en nuestros hogares, ¿verdad? Tenemos que tener fe, seguir pidiendo a Jesús que Él nos ayude, que Él saque de esa enfermedad a nuestro familiar. Si es el día que Él tiene ya marcado para esa persona, oremos todos los días, todas las noches, así hagamos lo que hagamos. Si es el día final para esa persona, ya, es el último día y punto. Jesús, mis hermanos, tiene en sus manos y Él sabe, ¿verdad?, en qué momento, en qué hora, en qué minuto, en qué segundo nos va a llevar, nos va a quitar la vida aquí en la tierra. Obviamente que si nos merecemos ir eternamente hacia arriba, Él nos va a ayudar, Él nos va a proteger, porque el demonio va a estar también ahí para decirle a Jesús de nuestras malas acciones aquí en la tierra. Esa alma es mía, me pertenece. ¿Se imaginan que el demonio esté discutiendo con Dios por nuestra alma, cuando esa alma le corresponde a Dios? Tenemos que pensar, mis hermanos, en que no solamente tenemos que portarnos mal aquí en la tierra, tenemos que hacer las cosas a nuestro modo. Pensemos en Dios, en que Él nos puede quitar esa vida que tenemos asegurada. Si ya la tenemos asegurada, continuemos así. Sigamos haciendo el bien, orando constantemente para que Dios nos dé de su espíritu y así poder continuar junto a Él. Ahora, hermanos, les invito pues a que continuemos orantes ante el Señor, que seamos de oración, continuemos llevando una vida recta en Él. Y para ello también pues les invito en este momento a que oremos, pidamos a Dios de su ayuda. Y también pues vamos a leer el Salmo, es el Salmo número 88, y dice así: he encontrado a David mi servidor. Hablando tú en visión a tus amigos, un día les dijiste: he escogido a un valiente de mi pueblo, y he ceñido a sus sienes la corona. He encontrado a David mi servidor. He encontrado a David mi servidor. Y con mi aceite santo lo he ungido. Lo sostendrá mi mano y le dará mi brazo fortaleza. He encontrado a David mi servidor. Él me podrá decir: tú eres mi Padre, el Dios que me protege y me salva. Y yo lo nombraré mi primogénito sobre todos los reyes de la tierra. He encontrado a David mi servidor. Bendito sea, Señor. Ojalá que así como encontraste a David, nos encuentres a nosotros, Señor. Que nos veas siempre con buenos ojos, si es que así nos lo merecemos. Te pido, mi Señor, que sigas siendo tú nuestra guía,
que sigas siendo tú, Señor, quien nos abra camino, que no permitas que nos perdamos, Señor, sino que llevemos una vida recta, una vida agradable a tus ojos, una vida, Señor, que no se termine de la noche a la mañana. Ayúdanos a ser fieles, tener siempre fidelidad ante ti, Señor, en todo lo que nos propongamos hacer. Que cada día, Señor, veamos por los demás, que no solamente veamos por nosotros, como lo hacen los gobernantes, Señor, sino que pensemos en el más débil, pensemos en aquel que está necesitado, que tiene hambre, que no tiene que vestir, que lo vemos tirado por allá, Señor, y muchas de las veces pasamos de largo sin ver su necesidad. Ayúdanos, Señor, para que tú también nos ayudes a nosotros y ayúdales en todo lo que ellos están pidiendo, en todo aquello que en sus oraciones, Señor, para que tú los escuches, para que tú, Señor, les des lo que te piden. Bendito y alabado sea, Señor. Gracias por escucharnos y gracias por estar siempre atento a todas nuestras necesidades. Espíritu Santo, ayúdanos también, danos esa fuerza necesaria para continuar, que no seamos débiles en este mundo, que cada día, a pesar de nuestros cansancios, a pesar de que se nos acaban las fuerzas, que seas tú viniendo a fortalecer ese cuerpo, ese espíritu que muchas veces está tan debilitado, para que tú, bendito Espíritu, nos sigas dando esa fuerza necesaria que nuestro ser necesita para continuar, para que no nos detengamos haciendo las cosas de Dios tal y como Él nos las pide, que continuemos haciéndolas. Ayúdanos pues, Espíritu bendito, a ser fortalecidos en Dios y que cada día rechacemos toda la maldad que viene de los demás y que viene del demonio. Bendito y alabado seas. Madre Santísima, te doy gracias también. Gracias, Madre del Cielo, por cuidarnos y protegernos en este mundo, por llevarnos de tu mano hacia el Señor. Yo sé que tú, Mamita María, siempre estás ayudándonos ante el Señor. Siempre, como nuestra mejor abogada, nunca nos niegas nada. Y también, tú que puedes y vienes aquí a la tierra, cúbrenos con tu santo manto de todos los peligros que nos acechan, Madre María. Tú que nos amas tanto, cuídanos y llévanos por el bien, dirigiéndonos por el buen camino. Por todo esto le doy gracias al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. Nos despedimos con esa oración que mismo Jesús nos dijo que nos dirigiéramos al Padre diciendo: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la gloria sea dada al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos siempre. Ojalá y que cada día, mis hermanos, aprendamos más del Señor. Que las palabras, ¿verdad?, que estos servidores llevan a cabo hasta sus hogares, sean de mucha utilidad para su diario vivir. Que cada día, mis hermanos, escuchemos de la palabra de Dios. Y también pues les invito a que lean de las Sagradas Escrituras,
No dejen de leer, especialmente si a usted le gusta leer, lea libros religiosos, libros que realmente le van a dar la gracia para seguir adelante en el nombre del Señor. Que seamos más constantes en la oración. La oración nos ayuda mucho a meternos en el amor de Dios. Ojalá y así vivamos, mis hermanos, para que el último día que nos quede aquí en la tierra vayamos a gozarlo por una eternidad con Dios. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz día martes en compañía de sus familiares. Bendiciones.